Hola, muy buenas amigos y amigas de toda la comunidad de Nueva Humanidad, encantados de saludaros. Os envío un caluroso y fuerte abrazo desde el plató de Nueva Humanidad Televisión. Aquí continuamos con grandes profesionales que nos visitan de fuera de nuestro país, que vienen a vernos aquí, y yo súper agradecido y todo mi equipo de que personas vengan y aporten su conocimiento, su sabiduría y sobre todo, en este caso de hoy, su magia. Una persona llena de optimismo, positividad, que su magia vibra en su mirada, en su energía. La vais a conocer en breve, me estoy refiriendo a Guillermina Lópata. Ella es psicóloga, maga y escritora, entre otras muchas cosas. Bienvenida, Guillermina, a Nueva Humanidad. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación a vos y a todo tu equipo de Nueva Humanidad. Es un honor y un placer compartir con ustedes. Digo que eres la magia en presencia. Trabajas con la magia diaria, a pesar de que eres psicóloga. Parece que fueran cosas diferentes, ¿no? Por un lado la ciencia y por otro lado la magia, pero... Tú la has unificado, la magia y la psicología. Sí, hice una integración entre los recursos académicos tradicionales de los procesos de salud mental, porque sentía que tanto en mi propio proceso como persona, pero también como profesional acompañando a muchos seres que llegan abatidos a los espacios de psicoterapia, y yo sentía que faltaba algo. La palabra es sanadora. Cuando uno comienza a narrar su propia historia, su propio dolor, algo uno empieza a escucharse, y en esa escucha descubre muchísimas cosas que también estaban veladas, ¿no? Pero yo sentía que faltaba, había un ingrediente que no me lo daba la facultad, la psicología. Y así fue como me encontré con el mundo de la magia, que es el mundo de lo simbólico, un mundo muy ancestral y también muy silenciado, porque... ¿Y la fuiste autodescubriendo? Sí, la fui autodescubriendo primero en mi propio proceso de sanación. Y cuando vi que la integración de los recursos desde la psicoterapia tradicional y la introducción de recursos y elementos y símbolos, esto de poder entrenar mucho más y alimentar nuestro hemisferio derecho, el hemisferio de la intuición, el hemisferio de los sentidos, alimentar ese costadito que lo tenemos corrido porque le damos mucho interés a la lógica, a pensar y repensar, casi como a veces un circuito que está viciado, que no nos lleva a ningún lado, pero conectar con ese otro costado nuestro me empezó a abrir puertitas que estaban ocultas, y eso después lo llevé a los procesos de sanación de las personas que acompaño a diario en mi espacio de sanación. Es decir, que lo supiste integrar bien, sin ningún tipo de tabú. Bueno, ¿no? Porque claro, la psicología con la magia hay diferencia, ¿no? Por supuesto, pareciera como que es excluyente. Por un lado la ciencia y por otro lado, ¿no?, el ocultismo, el mundo del ocultismo, de la espiritualidad, de lo esotérico, como si fuesen enemigos, o estás de un lado o estás del otro, ¿no? La dualidad. Y en realidad, mira... Y perdona, y también con tus colegas profesionales, ¿no? Por supuesto. Que es otra faceta. ¿Qué estaba haciendo? Muy cuestionado, ¿no? Pero fíjate que también de lo que se trata es de ser muy sutil, ¿no? De poder también leer lo que el paciente viene a buscar. Hay personas que necesitan conectar con su costado intuitivo, con su deseo, con sus sentidos. Y hay personas que todavía necesitan transitar un poco más la lógica. Entonces, es poder tener ese timing para leer la demanda del paciente y crear y co-crear, siempre y cuando también el paciente tenga el deseo de conectar con ese mundo mágico. Algunos al principio, ¿pero qué es eso? ¿Qué me estás no sé, ¿va a ser algo malo? No, porque en realidad nada tiene que ver con esa idea de magia que a veces tenemos internalizada, ¿no? De los amarres, de las películas, de las brujerías, de los hechizos. No, es conectar con la posibilidad de ser absolutamente soberanos de nuestra existencia y estar, ¿sabes qué, Francisco? Más atentos a esas señales que pasamos por alto porque estamos con unas anteojeras pensar y repensar, y todo el tiempo el universo, la vida nos habla. Entonces, cuando uno está más disponible y presta más atención, en realidad se da cuenta que comienza a ver de verdad.
y eso es muy mágico. Aparte, la magia existe desde tiempos remotos, es súper ancestral, ¿no? Por supuesto. Y Cristo ya era un mago, ¿no? Cristo fue uno de los grandes Maestro magos. y mago, ¿no? Maestro y mago. Por lo tanto, la magia estaba ahí. Lo que pasa que, claro, hablar de magia también es peligroso. ¿En qué sentido? A no todo el mundo le conviene decir que la magia está disponible. ¿Por qué? Porque ahí uno se convierte en absoluto soberano de su propia existencia y creador de su propia realidad. Y la verdad que esto para algunos es muy incómodo, ¿no? Porque uno se da cuenta... Para el sistema, sí. Para el sistema es una gran incomodidad, ¿no, Francisco? Total. Entonces, cuando uno comienza a sentir que más allá de los paradigmas imperantes, más allá de lo que te diga la política, más allá de lo que te diga la religión, con todo el respeto y con todo el amor, ¿no? Más allá de lo que te diga la economía y más allá de lo que te diga la ciencia, el puedo y el no puedo, lo que yo hago, trasciende lo que a mí me digan de afuera que puedo y no puedo. Y descubrir esto genera mucha libertad, pero también compromiso y responsabilidad, porque ya no me voy a poder quejar de lo que me pasa, o no le puedo echar la culpa a nadie. Así es. Entonces, esa capacidad de ser responsables y conscientes de nosotros mismos no solo da libertad, sino además mucho compromiso. Y esa es la clave, comprometernos con nuestra vida. Pero aparte te vuelves también una persona muy poderosa, muy empoderada, ¿no? Que lo puedes utilizar en tu día a día y eso te puede abrir unas puertas y una conciencia tremenda. Que aunque tenga un precio, como tú dices, yo creo que vale la pena saltar. Siempre. A ese bando. Siempre, porque además en ese camino, por supuesto, va a haber muchas zonas oscuras. La vida, el transitar esta bendición que tenemos de llegar a hacer un juego o jugar el juego de la vida, en el mejor sentido de la palabra juego, lo digo, uno se va a encontrar con zonas oscuras y con zonas muy luminosas. Y en la magia decimos, en la sombra nos reconocemos, en la sombra aprendo, me conozco y en la luz me expando. No puedo evolucionar desde la luz solamente, no es posible. Evolucionamos a partir de los dolores. Esto la psicología lo deja muy en claro. El dolor, el sufrimiento es el portal para que uno se pueda transformar. Y la luz me permite el disfrute, el gozo y además la posibilidad de compartir. Entonces siempre es en ese movimiento pendular y casi perfecto como está creado. En la sombra me reconozco, sé quién soy, aprendo de mí y en la luz me expando y comparto. Esa alquimia, esa aceptación también es maravillosa porque además resignificamos el concepto de dolor. El dolor ya no es algo de lo que me quiera desprender o que se vaya rápido o evitarlo. No, no. Cuando llegan los momentos dolorosos a la existencia, con la madurez, los recibo, abro los sentidos, mis oídos y me dispongo a verme en el dolor. Y ahí avanzo. A verlo, ¿no? Y a decir por qué y para qué. ¿Por qué llegó esto a mi vida? Este momento en mi vida, este dolor, este sufrimiento, ¿qué lección tengo aquí, no? Para aprender. ¿Y qué hago con eso? Sabiendo que el problema no me define. El problema a mí no me dice quién soy. Ahora, lo que habla de mí es qué hago con eso que llega a mi vida. Eso sí me define. Entonces, sabemos que todo esto es un camino, es un proceso y que la construcción de herramientas implica mucha tarea. Ir a un espacio de sanación, es decir, bueno, no estoy pudiendo con esto, no puedo sola. Buscar ayudas, siempre digo que esto es muy importante. En un mundo también donde nos exige todo el tiempo pareciera estar bien y evitar el conflicto. Y la verdad es que los seres humanos somos vulnerables por existencia. Desde que nacemos necesitamos un otro que nos sostenga, porque somos prematuros, ¿sí? Aunque nacemos de término, muchos somos prematuros emocionalmente y la construcción de quienes somos depende de un otro que nos sostenga. Bueno, mucho más cuando uno siente que la vida le está jugando una mala pasada o que no puedes animarse a pedir ayuda, animarse a dejarse acompañar. Y ahí se da la posibilidad de construir herramientas y de saber mucho más de uno, porque además, Francisco, mira, en mis más de 20 años de profesión como psicóloga,
una de las conclusiones y de las certezas que tengo, el resto son todas dudas todavía, pero una de las grandes y pocas certezas que tengo es que no sabemos quiénes somos, no nos conocemos. Hemos olvidado. Hemos olvidado. Hay que volver a casa de nuevo, Sí. al hogar, ¿no? Y reconocernos. Y tu propuesta es siempre de autoconocimiento, Siempre. porque ahí está la clave. Esa es la clave para todo, esa es la clave para crear relaciones virtuosas, para crear una relación de pareja virtuosa, una relación de amor, para descubrir qué cosas me gustan en la vida y qué no, para aprender a decir que no. Si yo no me conozco, ¿a qué le digo que sí, a qué le digo que no? Entonces, el punto de partida para cualquier persona que tiene el deseo de vivir en plenitud y vivir en paz, que para mí es lo más parecido a la felicidad, la paz es lo que nos conduce a la sensación de felicidad. Es la máxima, la paz. Total. Estar en paz es estar en paz con quien soy. Esto no significa que yo no me vaya a transformar o que no tenga cosas que pulir, al contrario, pero partiendo de la base de poder ir quitando esos velos que he creído a lo largo de la historia a través de patrones, a través de mandatos, a través de la palabra del otro que tenemos grabada en nuestra mente, lo que me dice mamá, lo que me dice papá, lo que decía mi profesor, mi abuelo. Esas frases, ¿no?, estigmatizantes que uno cree porque, por supuesto, uno está en un momento de crecimiento, no tenemos la capacidad de discernir en la infancia. El discernimiento es una construcción, el criterio, esto se va creando y a veces no lo creamos, solo repetimos. Entonces, regresar a uno es siempre la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién no soy y quién quiero ser? Porque claro, tampoco somos todas esas creencias que hemos incorporado nosotros, que no son nuestras, son impuestas. Son impuestas, Claro, pero las tomamos como verdad. Hasta que te das cuenta de eso, pasa un tiempo, ¿no? Pero a veces pasa toda la vida. O toda la vida, ¿no? A veces no nos damos cuenta y bueno, tenemos que volver a una vida siguiente hasta llegar a correr todas esas capas de cebolla y sentir, bueno, esto que siento que soy me hace estar en paz conmigo. Seguiré trabajando en mí, hay un montón de cosas para trabajar, pero estoy en paz. Cuando uno está en paz, todo alrededor o lo que llega de la afuera y alrededor vibra en la misma frecuencia. No significa que no tengamos desafíos. A mí no me gusta usar la palabra problema. A mí desafíos. Lo que hay son desafíos. Pero los desafíos, cuando estoy en absoluta sincronicidad con mi existencia y con mi ser, uno los encara con otra fuerza, ¿no? Uno los encara con valentía, con osadía, uno se atreve. La magia usamos para estas situaciones al animal de poder, el puma. El puma es ese felino que sabe andar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque ve en la noche, sabe hacia dónde va. Bueno, es integrar el puma en nosotros. Aunque esté oscuro, yo sé hacia dónde voy, no temo. Y acabas atrayendo en todo tu entorno esa magia, Sí, esa paz. Sí, y de eso doy fe. No tiene precio eso, ¿eh? No tiene, por supuesto, uno no se puede ir de esta vida sin probar un poquito de esa magia. Y está disponible para todos, para todas las personas. Evidentemente del desarrollo personal de cada persona, ¿eh? Sí. Depende en qué punto esté cada persona, es válido para todos. Y llegan al momento también en que uno está preparado para recibirlo. Como dice esa gran frase, ¿no? El maestro llega cuando el discípulo está listo. Y así es como sigues haciendo tu trabajo y creando magia con todas las personas que vienen a ti. Sí, mira, te cuento algo en este proceso. Al comienzo venían y buscaban una psicóloga. Ahora lo que me pasa es que es al revés. Buscan a la maga. Yo les aclaro, les digo, yo no soy una psicóloga tradicional. No, sí, por eso te busco. Porque quiero saber más de la magia. No sé muy bien qué es, no tengo idea, pero hay algo de eso que me atrae. Entonces se invirtió. Primero buscaban a la psicóloga, ahora buscan a la maga, que en realidad viven ambas en mí, o sea, no están diferenciadas, pero eso a mí me ha llamado mucho la atención. Hay
como un deseo de buscar esos recursos que hasta hace tiempo tal vez estaban como para un sector muy pequeño. Muy oculto, ¿no? Muy oculto. Muy oculto, y ya está más bueno, pues al abastecimiento de cualquier persona que lo busque, ¿no? Sí. Y hay personas, pues bueno, están trabajando desde esas escuelas internacionales como tú, ¿no? Estás trabajando en una escuela y estás formando en una escuela de magia, ¿no? Y la cual estás impartiendo por todo el mundo. Sí, cada vez son más las personas que se sienten atraídas por estas disciplinas y por estas herramientas, así que es una invitación. Si hay algo adentro que hace ahí como ese ruidito, bueno, hacerle caso a esa intuición. Acudan a la magia. Sí, ¿no? claro que sí. La magia de la vida. Guillermina, y las tesituras que nos ocurren en la vida, no tan agradables para nosotros, ¿son necesarias que nos ocurran? Siempre es necesario. Es decir, si sucede, conviene. Siempre. Sí, En todos los casos, lo has comprobado tú en tu largo recorrido en tu profesión. A ver, la gran diferencia está en aquel que hace algo con esa circunstancia, con ese dolor, porque también podemos expandir el arquetipo de la víctima y quedarnos instalados en ese lugar absolutamente poco constructivo y poco evolutivo. Yo me puedo quedar instalada en el sufrimiento. Como zona de confort, ¿no? Me quejo de esto que me ha pasado y ojo, es válido. Hay situaciones de vida muy complejas, la muerte de un hijo, una enfermedad, accidentes, cuestiones que la mente a veces no comprende, o sea, la mente no entiende, ¿cómo me está pasando a mí esto? ¿Por qué? No es justo que me pase. El punto es que si nos quedamos en ese lugar, ahí sí el corazón se va oxidando y nos vamos muriendo de alguna manera, vamos sobreviviendo. Pero también es cierto que hay personas que a partir de dolores terribles, se ha acompañado a madres, creo que uno de los dolores más difíciles de superar, ¿no? De superar es la muerte de un hijo, el suicidio de un hijo, un abuso sexual infantil, situaciones muy complejas, muy traumáticas, que obviamente dejan huella, dejan marcas. Pero también, Francisco, déjame decirte que de los dolores más terribles, más inhumanos, uno podría pensar, o de decir, uno de estos cómo hace para salir, ahí, como la condena, ¿no?, de la vida. Y he descubierto, no sin emoción, las personas que han podido transformar todo ese dolor en un nuevo sentido de vida. Y después, con el paso del tiempo y con la elaboración de las situaciones traumáticas, muchos pacientes han llegado, a veces después o a través de un mensaje, recién hoy, tal vez 5 años, 10 años después, hoy le di sentido al dolor. Hoy estoy en paz con mi historia, hoy estoy en paz con ese abuso que viví, hoy estoy en paz con la partida de mi hijo, hoy entiendo que fue lo que tuve que vivir. Entonces, eso es en primer lugar un pensamiento absolutamente evolutivo y consciente y además esperanzador, porque no hay persona en el mundo que no transite el dolor. El ser humano siempre compara, bueno, qué es mejor y qué es peor, y la verdad que la angustia no es comparable en el ser humano. Uno se angustia por lo que le llega. Y cada uno la siente y la vive de forma diferente. Pero por ¿no? supuesto. Con un grado, ¿no? Exacto. De diferencia. Pero sí es cierto que aquel que se compromete con su dolor y con su sanación, hasta de los dolores que uno podría decir, no es posible salir de aquí, se transforma, uno madura y además uno comparte. Se pone al servicio del otro su propio proceso. Y esto a mí me parece mágico, que uno no se quede ensimismado en su dolor. Bueno, tengo este dolor o esta situación o este desafío, lo resolví, listo, otra cosa mariposa, diríamos en Argentina. No, me nace poner al servicio y entregar mi propio proceso para que inspire a otros que tal vez estén transitando lo mismo y que puedan ver que es posible
sanar, que es posible trascender, que es posible superar. Es decir, que acabamos haciendo una alquimia en nuestro interior. Por supuesto. Con las situaciones. Decime si eso no es magia. Ofrecerlo, ¿no?, a otros compañeros, hermanos. Claro, ¿no? que sí. Esa experiencia que yo he experimentado y vivido, yo te puedo ayudar en esto porque yo ya he pasado ese proceso, ¿no? Ese Exacto. túnel, ¿no? Exacto, es la noche, en muchos casos se la llama la noche oscura del alma. A mí me gusta parafrasear, más que parafrasear, traer la imagen de Merlín mago entrando a su cueva cuando sintió el amor y su corazón se desgarró cuando su compañera le dijo que seguía viaje por otro lado. Y él se sintió, dice la historia y el cuento, desfallecer, sintió la vulnerabilidad que nunca había sentido. Y ahí es cuando se mete en la cueva y ya rendido ante la vida después de mucho tiempo en donde creía que ese dolor no se le iba a ir nunca más, una noche sale de la cueva, se rinde ante la vida y mira a las estrellas y dice, bueno, aquí estoy, me entrego. Pero ese era un acto de amor, de rendición al dolor, y ahí descubre que siempre había sido el hijo de las estrellas. Merlín entra como un mago y sale como alquimista. Así que qué linda esa historia es hermosa. Tan bonita, Guillermina. Es hermosa la historia de Merlín, de Merlín enamorado, que no es la más común. Lo conocemos a Merlín como el maestro del rey Arturo, pero no al Merlín más humano, al vulnerable. Y es esto, el dolor nos transforma, siempre. Y sí, como escuela de vida que estamos, Guillermina, aquí en la Tierra, ¿no?, venimos también a pasar lecciones, experiencias, vivirlas, ¿no?, trascenderlas y ayudar al prójimo, ¿no? Siempre. ¿Sería eso, sí? La mente puede no entenderlo a veces, pero el alma no tiene dudas. El alma viene con un aprendizaje aquí, sí, ¿no? Por eso encarnamos, ¿no? Nos queda pendiente todo lo que venimos a hacer, ¿no? Y yo abogo porque venimos a vivir lo que hemos elegido antes de venir aquí. Claro que sí, es una... Entonces esto también, si lo tenemos muy en cuenta, nada nos va a ser tan doloroso si sabemos que lo hemos elegido nosotros con el propósito de sanar, ¿no?, a nosotros y a los ancestros, ¿no? Por supuesto, hay un sentido que desde el momento en que llegamos, claro, no lo recordamos, no, es la idea. Es que forma plan de que no recordemos, el plan, ¿no? Es el plan. Uno tiene que perderse para encontrarse. Y además cuando uno acepta también su transitar y cuando uno no rechaza lo que llega, bueno, ahí es un diamante en bruto. El desafío es un carbón por fuera y dentro brilla. Las mejores enseñanzas están ahí, están detrás del dolor. De esto no tengo dudas. Claro. Y no es una apología al dolor. Porque si no fuera así, ¿cómo podría ser entonces otra vida, no? Bajamos aquí, crecemos, maduramos. Al menos en este momento evolutivo es así. Si es así, la pregunta es, ¿sigo ubicándome en la víctima? ¿Sigo ubicándome en la queja? ¿Rechazo lo que llega a mí? ¿Me planteo que esto no es justo porque a mí? ¿O me empodero, tomo responsabilidad de mi existencia y me ocupo? Ocuparme es, ok, no tengo herramientas, ¿cómo la construyo? ¿Dónde las busco? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Me empiezo a preguntar, ¿qué lugar tengo que ver en esta historia? ¿En qué tengo que ver en esta historia? Si esto llega a mí, ¿qué hay de mí aquí? Entonces ahí empieza una serie de preguntas muy interesantes. Siempre digo que son mucho mejores las preguntas interesantes que las respuestas mediocres. Las preguntas abren y ahí es un camino sinuoso, a veces difícil, pero liberador al final. Siempre es liberador al final. De que aceptemos todo lo que nos pasa y veamos qué nos quiere decir esa señal, esa prueba, esa experiencia de vida, ¿no? Correcto, sí. Y siempre hay un mensaje. Siempre hay un mensaje y el mensaje siempre es divino. Y luego además pones la magia, ¿no? Y ya es la transformación total. Lo que tiene la magia es que nos conecta de nuevo con la capacidad de, con ese juego infantil que hemos perdido. El juego es pura creatividad y la magia es creatividad. Recupero el fuego como elemento universal, el agua, el aire, los símbolos. Esto es un símbolo, lo que tengo.
qué significa, por qué lo porto, para qué lo uso. El símbolo siempre me recuerda, no es porque tenga poder en sí mismo. Este amuleto no tiene poder en sí mismo. Tú le das el poder, ¿no? Yo le doy el poder y lo porto porque a mí me recuerda en qué parte de mi proceso evolutivo estoy. Entonces, por ejemplo, si tengo una entrevista laboral que me hace estar muy nerviosa o que me conecta con la inseguridad, ¿cuáles son mis atributos que puedo llevar para recordarme o están cargados de un trabajo previo en un contexto ritual, por ejemplo, donde yo pude identificar cuáles son mis virtudes, mis talentos, mis habilidades, los reconozco, los ritualizo, los hago divinos, sagrados y los llevo. Ahora, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, pero todo lo simbólico... Hace de talismán, ¿no? Es un talismán, exacto. Pero que lo creas tú. Todo es creación propia. De afuera hacia adentro, nada. De adentro hacia afuera, todo. Entonces, este tipo de tarea simbólica, de ritual, de decretos, me vuelve a ubicar o hace que recuperemos la capacidad creativa a través del juego. Que los adultos lo perdemos. Si uno ve a un niño, ¿qué hace para adaptarse a la realidad? Juega la mamá, se va la mamá, viene, juega a esto. En la creatividad y en el juego se adapta, pero se adapta no es se acomoda, va creando estructuras de vida para funcionar en un tejido social. Los adultos nos olvidamos de jugar, recuperar el juego de manera consciente. Y esa unión entre la palabra y el juego consciente sagrado del ritual y de lo simbólico hacen maravillas. Hay que probarlo. Tú las puedes comprobar muy bien y has escrito un par de libros muy interesantes, que uno es Brota y otro es Brilla. Vamos a verlo en pantalla, los libros publicados. Y aquí tenemos Brota. Sé tu propia maga y crea la vida que deseas. Brota, ¿sabes cuándo lo escribí? Cuéntanos un poquito de Brota. Les cuento. Que el título es precioso. El título me llegó mientras caminaba en Buenos Aires y estábamos buscando el título, dije, Brota. Lo escribí en pandemia. A mí me gusta mucho escribir y tenía cosas escritas de manera aleatoria y la editorial, el Ateneo de Argentina, me convocó para escribir un libro y obviamente me entusiasmé. Y usé la pandemia, usé ese momento de mucha fractura, de miedos, de situación... Incertidumbre, sí, de incertidumbre, como no hemos vivido todos en distintos lugares del mundo. Así que fue la manera a la que le di sentido a la pandemia y así nació Brota. Es un libro de regreso a casa, de autodescubrimiento, es un libro de puro desarrollo personal y autoconocimiento, que creo que es el punto inicial para cualquier transformación de vida y de existencia. Y después de Brota, que me dio muchas satisfacciones, la verdad es que me ha llenado de satisfacciones porque además ahí empezamos a hablar de la magia, es bueno, la palabra primero, creencias limitantes, miedos, relaciones de amor, la historia, papá, es decir, mamá. que tocas diferentes áreas, o todas las áreas. Diferentes áreas, son capítulos cortos y cada área conduce a un ejercicio ritual. Qué bueno. Algunos son más vinculados a los rituales o la magia y otros son ejercicios de autoconocimiento, porque tenemos que bajar de la mente a lo real. Uno a veces tiene la idea, sí, porque no, yo cuando era chica, mamá, papá, pero en el momento en que empezamos a plasmar, empezamos a decir, pero ¿cómo era? No, lo pensaba, no era así, me olvidé. Bajar de la mente, del plano, del área del pensamiento, a la narración, a la materialización, nos permite entender mucho mejor y además hace que tengamos la disciplina de la tarea, que es fundamental cuando alguien quiere sanar. Entonces es un libro de mucho compromiso con uno mismo. No solo es lectura, sino es leo, pienso, analizo, pero hago. Porque hay un ejercicio ritual en cada capítulo. En cada capítulo hay un ejercicio específico. Tremendo el tema, Me encantó hacerlo. Sí, porque claro, no informa, sino que vas a la parte práctica. Te compromete.
¿no? Te compromete. Porque hay que hacer el ejercicio sí o sí, Sí. para pasar al siguiente capítulo. En realidad la lectura es libre. Hay personas que primero lo leen y después hacen los ejercicios, personas que lo leen del inicio al final, personas que van por el capítulo que necesitan. Es como elige tu propia aventura, como esos libros de cuando yo era pequeña, que ibas eligiendo cómo leerlo, lo vas creando tu propio proceso. Eso es lo interesante, que es un libro que te invita a vivir el proceso. Y tenemos otro segundo que es el de Brilla. Brilla. Después de brotar, brillamos. Se abrió la flor. Aquí lo tenemos en pantalla. Una portada preciosa, maravillosa, ¿eh? Guillermina Lopata. Cuéntanos de Brilla. Bueno, la diferencia con Brota. Brilla es un libro para el que la magia le tocó el corazón y quiere ser más maga o más mago. Es un libro también que tiene el formato de capítulos, pero que el ritual te mete más en el mundo de la magia. Con Brota ¿Más profundo? Es más profundo. ¿Es más compromiso? Es más profundo respecto de los rituales. Con Brota te conoces y con Brilla te expandís. Por eso Brota implica todo un trabajo en la raíz. Brota implica mover la tierra, ¿no? Y ver y cómo te regás. Ni demasiada agua para ahogarte, ni poca para no secarte. Es el trabajo en la profundidad. Cuando hiciste el trabajo en la profundidad es el tiempo de expandir, y en la expansión ahí la magia hace maravillas. Así que Brilla se basa particularmente en expandir el recurso simbólico y la magia. Los formatos son parecidos, pero tienen tareas distintas. ¿Y qué aconsejas empezar primero por Brota y luego por Brilla? ¿O viceversa? No tiene un orden lógico, en función también de cada proceso y de lo que la persona haya trabajado. Vamos a suponer que hay alguien que se ha trabajado mucho a sí mismo y que quiere ahora expandir, que quiere, ¿no?, multiplicar. Ahí Brilla. Si hay alguien que todavía siente que tiene que trabajar sus profundidades, Brota. Entonces es muy difícil dar un orden. Yo siempre digo que cuando uno vaya a elegir un libro lo sienta con el corazón más que con la mente. Entonces que se lo ponga en el pecho y el corazón te va a decir por dónde empezar, más que la cabeza. Y más que el péndulo. Y más que el péndulo, totalmente. Es sentir el libro con el corazón. Pues dos libros maravillosos que están disponibles en las plataformas digitales. En Amazon, por ejemplo, están, lo puedes adquirir allí de forma práctica y os los envían a casa, ¿no? Sí, está en forma digital. La editorial, el Ateneo, está en Argentina, pero hace envíos a todo el mundo. O sea, si lo querés en físico, te lo envían. Y si lo querés en digital, también lo puedes adquirir a través de Amazon. Así que está para todo el mundo, disponible para todo el mundo. Desde aquí te deseamos que sigas publicando libros como estos maravillosos, Brilla y Brota. Gracias, Francisco. Guillermina, me gustaría comentar también contigo que tienes disponible en tu página web 4 talleres grandiosos para el público que los quiera adquirir, ¿no? Y son 7 pasos mágicos hacia el cambio que deseas. Lo estamos viendo en pantalla, 7 pasos mágicos hacia el cambio que deseas. Míralo, aquí lo estamos viendo. También se puede conseguir en tu página web. Luego tienes otro que es Despide lo viejo, recibe lo nuevo, ritual mágico. Aquí lo vemos también en pantalla. Tienes el tercero que es Autoestima y magia, que es precioso este título. Uy, ese... Autoestima y magia, ¿eh? Ese ha dado que hablar, ese taller. Y luego el último es Mágicamente, rituales para la vida diaria, ¿no? 4 talleres, cada uno con su función, ¿no? Y para el estado de cada persona evolutivo que esté en ese momento, ¿no? Sí, son charlas, talleres que en su momento fueron en vivo y quedaron grabados para las personas que quieran, que les interese la temática, que quieran trabajar su vida, sus desafíos, su existencia. En la página van a ver un poquito más de mí, de quién soy, de mi servicio, y están disponibles todo el tiempo para que uno los pueda ver 1 y 1000 veces. Uno adquiere un taller y puede volver
las veces que lo necesite. Sí, porque está grabado, lo compra grabado y él lo tiene para eternamente verlo y revisarlo, ¿no? Y a tomar notaciones, ¿no? Exacto, lo puede ver hasta el último día de su vida. Esta autoestima me despierta el interés, Guillermina, porque parece que tenemos todos una autoestima muy trabajada y no es así. En diferentes ocasiones nos vemos que estamos fallando, entonces la autoestima no es la que nos pensábamos que teníamos. Te diré, no quiero dar números de porcentajes, pero en mi carrera profesional no hubo una sola persona que llegara con una autoestima regulada. El valor, el amor propio, el autorrespeto, la autopercepción son desafíos que la mayoría de las personas tenemos para mejorar. Llevamos grabadas palabras de nuestros padres que a su vez también tienen un gran tema con su propia autoestima, con su propio valor. Es un enlace de falta de amor propio y llevamos grabadas palabras que tienen que ver con nuestra desvalorización y eso lo creemos y así vamos viviendo. El gran tema que tenemos los seres humanos dentro del desarrollo personal y el mundo del autoconocimiento es recuperar el valor. ¿Qué tengo para aportar al mundo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis atributos, mis habilidades? ¿Qué tengo para dar? No puede ser que haya venido vacía, es lo que creemos, o no puede ser que tengamos muy poco, o que todo le haya tocado al resto, ¿no? En el sorteo de los talentos a uno no le tocó siempre vemos que es el otro el que tiene, y ese otro también ve que es el otro. Entonces, la tarea de la autopercepción, de la autocompasión, pero no desde un lugar, ¿no? Bueno, pobre de mí, no desde ese lugar, desde un lugar consciente y responsable. Esto es lo que traigo, esto es lo que no tengo y me gustaría tener, entonces me hago responsable y consciente para trabajarlo, integrarlo y adquirirlo. Esta es la compasión, eso que uno hace con un amigo, dice, bueno, pero fíjate todo lo bueno que hiciste, cuando un amigo está destruido y llora, uno es compasivo, ¿no? No lo reta, no, esto te mereces. Empatiza, sufrir. ¿no? Uno empatiza, bueno, somos nuestros peores enemigos. Cuando algo no nos sale, en vez de ser compasivos y entendernos para mejorar y para transformar lo que haya que transformar, nos damos, ¿no? con un hacha. Entonces, en el camino del autoconocimiento, uno de los pilares es trabajar el amor propio. La autopercepción, la autoestima. Y la verdad, autoestima la estás reflejando muy bien en esto que estás comentando ahora mismo, Guillermina. No solo en según qué áreas o aspectos, no, ya me quiero, ya estoy bien así, sino en todo lo amplio, el abanico que acabas de comentar ahora mismo. Exacto, no es solo me quiero y soy hermosa y fantástica, no. O lo decreto, ¿no? O lo decreto. Yo ya lo estoy decretando, ¿no? Qué fácil sería. Sería muy fácil eso, ¿no? No funciona así. Es la así. palabra, pero vamos a llevarlo esto a la tierra, al día a día, ¿no? Exacto, es primero aceptar desde donde parto, quién soy. Bueno, tengo estas características, estas debilidades, estas fortalezas. Acepto lo que no puedo cambiar. Yo quisiera medir 1,80, mido 1,60, no podría. ¿Para qué voy a sufrir? Acepto que mido 1,60, aunque quisiera, vamos a suponer, un ejemplo pavo pongo, pero como para graficar. Pero de las cosas que sí puedo cambiar, sí me hago responsable. Eso es quererme. Y es fácil, y la verdad que no. No es una tarea sencilla. Es lo primero que les digo a mis pacientes. El primer día de contrato, cuando la persona asume o tiene ganas de empezar a quererse o a trabajar en su amor propio, sabemos que esto va a ser difícil y que va a requerir transitar zonas muy delicadas, muy oscuras y que va a implicar una tarea en lo real. No solo en la palabra ayuda, por supuesto, los decretos son fantásticos, pero tenemos que llevarlo a lo real. Y en lo real implica salir de nuestras zonas conocidas, es aventurarnos, es tomar el control, trascender e integrar todo el tiempo. Trasciendo lo que ya no me sirve e integro lo que quiero para mi vida. Esa tarea implica mucha responsabilidad, mucho coraje y mucha valentía. Pero es necesaria, Guillermina. Pero claro que sí. Aunque lo transitemos y lo pasemos mal, es en el proceso
tú los vas a acompañar, ¿no? Sí, claro que sí, claro. Y después de esa oscuridad van a ver la luz. Sí. ¿No? Y así es, siempre están Y van a encontrar juntas. esa paz que todos buscamos, ¿no? Que es el mayor tesoro, ¿no? La paz perfecta, aunque la paz perfecta, ¿cuál es? Hay un cuento hermoso, no lo voy a contar porque es un poquito largo, pero el mensaje es, afuera puede haber una tormenta tremenda, pero a pesar de lo que existe afuera de mi vida, que es tormentoso y a veces caótico, yo puedo estar en paz, que no significa que no me interese lo que pasa afuera, es yo puedo estar en mí, entera, en mi postura, en mi posición, en mi eje, sabiendo que afuera hay una situación de una sacudida tormentosa y puedo transitarla en paz. Es lo más difícil de lograr. Pero se logra. Claro que sí. ¿No? Por supuesto y con que ese positivismo y optimismo que tiene Guillermina, seguro lo pueden conseguir y encontrar esa transformación y hacer esa alquimia dentro de nosotros. Al fin y al cabo somos un cuerpo, ¿no?, con muchas herramientas, muchas capacidades que nos han dotado de ellas y no somos capaces de verlas ni de percibirlas por creencias que tenemos ahí muy limitantes que hemos ido incorporando, ¿no?, de amigos, familiares, sistemas, sociedad, ¿no? Creencias que están muy ligadas al mandato, ¿no? Esto que a veces el dedo indicador, vos sos tal cosa, referencias a adultos de nuestra historia que les hemos creído, pero no porque nos hayan mentido, porque esto también es una cadena con eslabones, ¿no?, hacia atrás. El castigo también está muy ahí, muy el presente, castigo, ¿no? El castigo, la culpa, ¿no? El puedo, no puedo, debo, no debo, sé o no sé. Entonces, construir nuestro ser implica también a veces traicionar un poco al clan. Decir, bueno, yo esto que me han dicho que soy o que tengo que hacer para agradar a mi mamá, para agradar a mi papá, para que me quiera mi abuela, Bueno, a veces hay que cobrar valor y traicionar al otro para no traicionarnos a nosotros mismos, desde la conciencia y desde el amor. No hace falta pelearse con nadie. Con nadie. Es el mayor acto de autoestima, ¿no? Guillermina, ese. Totalmente. Conectar con el deseo. Esta palabra para mí es fundamental, Francisco. Desear es conectar con el sentido de la vida, o los sentidos de la vida, porque los sentidos van mutando en función de nuestro crecimiento. Y deseo es eso, es el motor. Entonces, busquen el deseo. Siempre le digo a mis pacientes y a las personas cuando tengo oportunidad de compartir, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué deseas? No, esto, pero es muy difícil porque, viste, la vida, la economía. ¿Cuál es tu deseo? Bueno, de a poquito, anda armando, cuidándolo, hacete cargo de tu deseo. Cuando uno está en coherencia con el deseo, con el propósito y con un sentido, la vida también cobra otro tono. Colabora contigo muchísimo. Colabora. Somos barro, Guillermina, y somos moldeables, aunque tengamos 50 años o 60, ¿no? Sí. Por lo tanto, si somos barro y somos moldeables, podemos moldear y crear nuestro propio destino. Por supuesto, ¿no? Y en este sentido siempre hay tiempo. Mira, yo he tenido pacientes... Y que, perdona, y que nadie diga, es que tengo ya 60 años. No pasa nada. Al contrario, han llegado pacientes, me diste el pie perfecto, porque han llegado pacientes de 70, 75 años que no se querían ir con ese pendiente. Al otro lado. No se querían ir para el otro lado con ese pendiente, no se lo querían llevar como un pendiente. Y siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Que no significa que uno diga, bueno, como hay tiempo, me relajo y no lo hago. Total, tengo tiempo, porque también sabemos que ese tiempo a veces es ilusorio porque no sabemos cuál es nuestra fecha. Es limitado, ¿no? Y además no sabemos cuándo nos vamos, con lo cual hay tiempo siempre y cuando tengamos esta bendición, ¿no?, de despertarnos a la mañana, abrir los ojos y tengo un día más, tengo un tiempo más, la vida me regaló un día más. Tenemos tiempo en este sentido, pero no nos distraigamos, porque nos podemos ir en cualquier momento. Claro. Entonces, que el deseo sea nuestro GPS, nuestra brújula. ¿Qué me mueve dentro? ¿Qué me hace sentir viva? ¿Qué me mueve?
solamente voy al trabajo, pago las cuentas. ¿Eso me mueve el automático? ¿Dónde está el deseo? ¿Qué me hace vibrar? Cuando uno empieza a cuidar su deseo, su propósito, bueno, como vos decías, la vida también te regala tantas sorpresas y cuestiones inimaginables. Nos está sosteniendo, nos sostiene, ¿no? Y además porque la vida es un mundo de infinitas posibilidades, siempre y cuando uno se disponga a conectar con esas. Si colaboras, tendrás colaboración. Siempre. Por lo tanto, Guillermina, me está encantando a mí más. Este compartir, este sentir contigo. Eres una gran, no sé, una gran mujer vitamina, diría yo. Nos aportas aquí una vitalidad tremenda, te lo digo sinceramente. No sé si quieres decirle algo a los espectadores antes de finalizar esta entrevista. Bueno, primero un saludo a toda la gente linda de Nueva Humanidad. Estoy aquí en Barcelona enamorada de esta ciudad, de esta tierra, de gente tan amorosa. Y mi mensaje sería, primero, que no claudiquen frente al dolor, que no pierdan la esperanza de entender o de asumir que el dolor es un portal hacia un tesoro oculto, que el dolor no los define y que a través del dolor van a entender en el camino evolutivo que es correcto y perfecto para algo a develar. Así que conectar con eso, con ese portal, que pidan ayuda cuando solos o solas sientan que no pueden, la palabra sana por estructura, y que el sentido y el deseo y la magia siempre están ahí disponibles para los procesos de sanación. Qué bonitas palabras, que conectemos con ese poder, con esa magia que llevamos todos y todas dentro de cada uno de nosotros. Gracias, Guillermina. Gracias. Hasta la próxima, que espero que nos visites en más ocasiones. Me encantaría. Amigos, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por vuestra atención, por seguirnos, gracias por darle like al vídeo, gracias por compartirlo y que se expanda este mensaje a cuanto más personas mejor. Y lo vamos a dejar aquí, que tengáis una semana fantástica y os enviamos, tanto yo como todo el equipo, un fuerte abrazo a todos y a todas. Las almas. Adiós.